Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Bien, Shabbat Shalom a todos. Qué alegría estar otra vez en casa, se siente muy bonito. Siempre va a ser una felicidad verdadera, un gozo sincero el estar en casa otra vez, el estar con la familia, el tener la oportunidad de compartir con todos, ¿no? De verdad que no les puedo decir lo que se siente, pero se siente muy bonito. Así es que quiero que sepan que de todo corazón me goza estar aquí. Le doy gracias al Eterno por darme la oportunidad de compartir con ustedes y con todos los que se conectan con nosotros también a través de la internet y demás. Shavuot, un tiempo muy especial, ¿no? Pero bueno, como en pan de vida, antes de empezar no puedo arrancar sin invitarlos a todos los que estén viéndonos, a los que vean este video, pues que la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones ya creció y ahora estamos en Bogotá. Así es que todos los que nos estén viendo, pues pasen la voz a los que conocen y a los que no también. Allá estamos en Bogotá, esperándolos en Fontibón, perdón. Estábamos cantando mucho ahorita, estábamos gozando muchísimo aquí, antes de iniciar. Entonces, les invito para que ustedes se comuniquen con nosotros, para los que estén en Bogotá, en Fontibón, en los alrededores, pues allá estamos esperándolos también con los brazos abiertos para que esta familia siga creciendo. Solo el Eterno lo ha hecho posible. Así es que si usted pues estaba buscando tal vez una respuesta, si usted estaba pidiéndole mucho al Eterno, hoy es el día de su respuesta. Ya estamos esperándoles para seguir recibiendo instrucción de parte del Eterno. Hay una promesa muy bonita, dice Génesis 15:5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y hasta hoy todavía vemos esa promesa cumplida, hacemos parte de esa promesa, ¿no? Tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. Vamos a hablar, y les decía, de Shavuot, una fiesta importante, una fiesta que encierra muchas cosas y una fiesta en la que uno se pregunta con el pasar de los años, bueno papá, ¿y ahora qué enseñamos? Porque uno mira videos y busca y escucha enseñanzas sobre Shavuot y todo es lo mismo. Y el Eterno me decía, es muy sencillo, escucha lo que yo tengo para el pueblo. Y le daba gracias al Eterno por eso, porque definitivamente somos diferentes, porque el Eterno nos llamó, nos escogió y nos está formando, y de eso se trata la enseñanza del día de hoy. Así es que yo le voy a pedir que disponga todo su corazón, porque lo que hoy se va a hablar acá es instrucción netamente del Eterno, y es instrucción para usted, es instrucción para el pueblo de Dios. A él, al pueblo de él es al único que le da instrucción, a nadie más. Para eso él dejó este libro que está acá, solo para su pueblo, para nadie más. Y es necesario que lo entendamos, partamos de ese punto, porque hoy nos va a dejar claro muchas de las cosas que él quiere. Lo ha venido hablando desde la mañana. Desde que entré a la casa, escuché la palabra del Eterno, que venía muy conectada con todo lo que había ministrado para el día de hoy. Así es que disponga su corazón, esté muy atento, y vamos a orar y vamos a pedirle al Eterno que sea él obrando en esta mañana. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Bendito Abacadosh, papá, yo te doy gracias, Señor, una vez más, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos, Padre, en tu presencia, Señor. Te doy gracias porque eres tú quien nos ha llamado, fuiste tú quien nos escogió, fuiste tú quien le dio un propósito a nuestras vidas, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo de Shabbat, por este tiempo de instrucción, papá. Quiero pedirte que seas tú perdonando nuestros errores y pecados, Padre. Que seas tú, Señor, quitando toda piedra, toda oposición, todo lo que pueda interponerse para estar en tu presencia, Señor, de aquí en adelante. Quiero pedirte que seas tú cambiando nuestras vestiduras, limpiándonos, Señor, y permitiéndonos, tal vez así como aquel día en Har Sinaí, escuchar tu voz, papá, pero que la aceptemos el día de hoy, mi Rey. Yo te pido que seas tú obrando, porque sé que estás en este lugar.
Y usted que está allá tiene que estar convencido de eso. La palabra del Eterno dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. O sea que Él está aquí con nosotros, está al pie suyo. Así es que reciba todo lo que Él tiene para hoy. Padre, obra en tu pueblo, Señor. Quita todo velo, papá, que no nos permita entender y comprender el privilegio que es ser pueblo de Israel, papá. Abre nuestros ojos el día de hoy y permítenos de ahora en adelante, Señor, caminar de manera correcta ante ti, delante de tus ojos, para así poder agradarte y cumplir con ese llamado que nos has entregado. Pongo tu pueblo en tus manos, pongo mi vida en tus manos y te pido que seas tú hablando. No soy más que un instrumento tuyo, papá. Te pido que seas a través de tu Ruaj ministrando tu pueblo, porque cuando tú hablas, tu pueblo calla y escucha, pero también obedece, Padre. Yo te bendigo y te doy gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, muchas cosas por analizar, muchas cosas que venían a mi mente hace un momento. Había algo que decía la pastora ahorita en la administración y decía, el reino de los cielos, el reino de Yahweh se ha acercado. Y cuando nosotros vamos a la escritura, nos vamos a dar cuenta que esa fue la instrucción que Yeshua le dio a sus talmidín, a sus discípulos. Ahora yo quiero que desde este momento empecemos a cambiar nuestra mentalidad, porque si ustedes se fijan, y lo vamos a ver en la escritura, Él envió a 70 y les dijo, vayan en mi nombre. ¿Y qué pasó cuando volvieron? Llegaron emocionadísimos, ¿cierto? Los demonios se sujetaban un montón de cosas, ¿por qué? Porque ellos creyeron. Si usted y yo entendiéramos el poder que hay en la palabra, cuando decimos el reino de Yahweh se ha acercado, muchas cosas sucederían. Y es lo que el Eterno quiere para esta mañana, para este día y para todos los que escuchen esta enseñanza. Vamos a empezar a hablar de Shavuot y vamos a ir por unas cosas, que son básicas, ¿no? Que tenemos que tocar para que los que nos escuchen y no tengan, tal vez mucha idea, pues se vayan ubicando un poco. Pero al final de todo esto estoy seguro que vamos a entender el balance que el Eterno quiere que su pueblo tenga, el balance que Dios quiere para su pueblo. Ahora, ¿usted es pueblo de Dios? Amén. Es decir, que usted está montado en ese barco. A usted le corresponde lo que se va a hablar hoy. Entonces, para hablar de Shavuot, tenemos que hablar o arrancar ¿desde cuándo? Desde la fiesta de las primicias, ¿cierto? Desde ahí arrancamos, estamos en una preparación, ¿sí? Venimos en una preparación. ¿Cómo les ha ido con la preparación? Muy especial. Eso está muy bien. Hablamos de la fiesta de las primicias, o los primeros frutos, ¿cierto? O Bikurim, las primicias de la cebada. Entonces, ¿qué pasa? Esa fiesta se celebra durante la semana ¿de qué? De panes sin levadura, exacto. Entonces venimos con Pesaj, al siguiente día panes sin levadura, y viene Bikurim. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque en base a Bikurim y en base al conteo de Shavuot, de esas 7 semanas cumplidas, que es lo que nos dice la escritura, pues se encuentran inconvenientes, dudas, ¿no? Hay muchas dudas, y vamos a verlo. Dice que esa fiesta de primicias siempre se va a celebrar el día siguiente al Shabbat, ¿cierto? Es ahí donde tenemos que celebrar primicias, al Shabbat después de Pesaj. Entonces, vamos a ir a la escritura, Levítico 23, del 9 al 11. Quiero que esté muy pendiente de esto porque esto es una duda que se presenta constante en el pueblo del Eterno. Vaya a la escritura y vamos a verificarlo los dos. Levítico 23, del 9 al 11 nos dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos. ¿Y qué dice? El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Dónde está la confusión? Todas vienen muy juntas. Viene Pesaj, ¿sí? O la Pascua, la celebramos, el 14. Al siguiente día
es un Shabbat alto o un gran Shabbat, ¿cierto? Un Shabbatón de panes sin levadura, ¿sí? Estamos de acuerdo con eso. ¿Qué pasa con nuestros hermanos de la casa de Judá? Ellos toman ese Shabbat siguiente, ¿sí? Es decir, el Shabbat de panes sin levadura, y lo cuentan como el Shabbat principal para empezar a contar Bikurim. Ahora, vamos a hallar la respuesta, ¿sí? Cuando veamos lo de Shavuot. Vamos a seguir adelante. Dice, ¿qué nos dice la escritura sobre Shavuot? Entonces decimos que Shavuot empieza o comienza desde la fiesta de primicias, ya vamos a leerlo en la escritura, desde Bikurim. Se van a contar 7 semanas cumplidas, nos dice la escritura. Y el día siguiente, o sea 50 días, va a ser, digamos que la celebración de Shavuot. Muchos lo llaman el conteo del Omer, ¿sí? Y el conteo del Omer es algo que es muy relativo entre opiniones, ¿no? Porque muchos dicen que no se debería contar el Omer, ¿sí? Porque la escritura nos demanda son 7 semanas cumplidas, no contar días. Son teorías, ¿no? Sin embargo, aprovechamos ese conteo para nosotros, para la preparación, amén. Vamos a Levítico 23 del 15 al 21, ahí más adelante, para que veamos qué dice sobre Shavuot. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Es decir, desde el día que celebramos Bikurim, vamos a contar 7 semanas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les decía que hay confusión y que no puede ser tomando desde el Shabbat de Hamatza? Porque si Pesach nos cae un martes, el miércoles sería Shabbat, ¿cierto? El Shabbat alto de Hamatza. Y el jueves estaríamos celebrando Bikurim, según como lo celebran nuestros hermanos de la casa de Judá. Ahora les hago la pregunta, ¿podemos contar 7 semanas cumplidas o completas a partir de un jueves? No se puede, ¿cierto? No se puede. Es decir, que el Shabbat al que se refiere la escritura es al Shabbat semanal. Si Pesach nos cayó un martes, tenemos que esperar al Shabbat, y el domingo, el Yom Rishon, el primer día de la semana, es cuando vamos a empezar a contar las 7 semanas cumplidas. ¿Amén? Me interesa que eso nos quede claro, porque es que son cosas donde a veces las pasamos por alto y cualquier día alguien nos pregunta, oiga, ¿y cuándo es? No sé. Oiga, pero ¿qué dice la escritura? Y se supone que estamos restaurando fiestas y un montón de cosas. Eso se llama identidad y tenemos que empezar a fortalecerla hoy. ¿Amén? ¿Nos queda eso claro? Entonces decía en el versículo 15 de Levítico 23, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo, fíjese. Contaréis 50 días y entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Yahweh con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh, con el pan de las primicias y los 2 corderos, serán cosa sagrada a Yahweh para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis, fíjese, por vuestras generaciones. Es decir, si usted hace parte del pueblo del Eterno, es estatuto perpetuo celebrar la fiesta de Shavuot. ¿Bien? ¿Cómo más se le llama a la fiesta de Shavuot? La encontramos como Pentecostés, y eso se origina de una palabra griega que quiere decir o significa 50. ¿Y qué nos hablan en cuanto a Shavuot algunos? Vienen 4 fiestas de primavera, ¿sí?, que las hemos estado celebrando ya este año, que se consideran juntas, ¿sí?, una unidad interrelacionada, muy juntas, todas de la mano, que son Pesach, Hamatza, Bikurim y Shavuot, o la fiesta de las semanas. Y esa fiesta de las semanas es considerada como la conclusión para muchos, o el Asteret lo llaman muchos, de Pesach, ¿sí? Es decir, que el tiempo de Pesach para muchos no termina sino hasta Shavuot. Es lo que nos enseñan algunos.
hablamos de 50 días, ¿cierto? Y vamos a ver un poco sobre ese número 50. ¿Qué nos trae el número 50? ¿Qué nos enseña? ¿Qué traerá para nosotros? Porque tiene mucho que ver. Entre el significado de ese número 50 vamos a encontrar que está revelación, que está libertad y que está poder, entre otros. Pero hay algo interesante que a donde el Eterno me llevaba, porque les soy sincero, no estaba dentro de mis planes contemplarlo, pero me llevaba a recordar que todas las letras del alefato tienen un significado, un número equivalente, ¿cierto? Y entonces cuando buscamos ese número equivalente, ese 50, viene a ser la letra Nun, ¿sí? Y vamos a ver qué significa esa letra Nun, porque eso va a ministrar muchísimo para lo que Dios o el Eterno quiere. Quiero que tengas muy presente, lo que hoy el Eterno está hablando es porque quiere que usted lo haga, ¿sí? Lo quiere para su pueblo, ¿sí? Está haciendo un llamado, una vez más, lo que hablábamos esta mañana. Entonces la letra Nun es símbolo de fidelidad del alma. Empecemos por ahí, fidelidad del alma. Y viene con otra cosa, surgimiento espiritual. Vayan tomando nota de todos esos puntos porque son muy, muy importantes y vamos a desarrollarlos más adelante. Dice que Nun representa el alma, que se denomina también Ner Velá, y eso quiere decir la luz celestial en el alma del hombre, vea, relación para con su pueblo, para con cada uno de nosotros. Significa también perpetuación y rejuvenecimiento, y vuelve a tocar la fidelidad eterna. Nun también denota productividad, multiplicidad, también en sí misma implica esperanza, redención, resurrección, luz en la oscuridad, espíritu en el cuerpo, propagación y descendencia. Son muchísimos términos que si usted los analiza de la manera correcta, se va a dar cuenta que el Eterno está pidiendo muchas cosas para su vida. Amén. Sabemos nosotros todos, ya nos lo han enseñado, que nuestra alma está muy relacionada con ¿qué? Con nuestras emociones, ¿cierto? El alma son emociones. Y entonces fíjese cómo dentro de ese significado que leíamos de la letra Nun, nos dice que es luz celestial en el alma del hombre, es decir, Hashem quiere llegar a usted, si no lo había permitido, quiere llegar a tomar orden en su alma, ¿sí? Y nos está hablando desde ya de emociones, o sea que hay algo por ahí que se está moviendo que no están dando de manera correcta, ¿sí? Y el Eterno quiere tomar control de eso. Espíritu en el cuerpo, más del Eterno en nosotros. Menos de mí, más de ti. Y desde ya entonces el Eterno nos está permitiendo empezar a identificar de alguna forma ese balance del que yo les hablaba hace un momento. Pero vamos a seguir. Cuando nosotros miramos en el pictográfico, nos vamos a dar cuenta que esa letra Nun era dibujada como, lo llaman como un pez, pero cuando nosotros miramos, tiene más la forma como de un espermatozoide, de la semilla. ¿Sí? Eso es semilla, eso es simiente. Y eso precisamente significa semilla, pez, vida, continuar, Mesías, retoño, muchas cosas que el Eterno quiere hacer a través de Shavuot. Acuérdense que estamos en una preparación para Shavuot. Entonces, Nun significa semilla, vida, y había un ejemplo que un predicador daba que me pareció interesante, y entonces él decía, es como una planta que va a la tierra siendo semilla y que nace, ¿sí? Pero no solo que nace dando vida, sino que además va a dar fruto. Y eso es importante. Es importante que entendamos que si vamos a brotar nuevamente, no importa que haya pasado tal vez hasta este momento, pero desde ya el Eterno, por lo menos a mí me está dando a entender, oiga, si usted no estaba tan bien, le voy a dar la oportunidad de que brote, de que rompa de la tierra, ¿sí? De que se levante, de que dé vida, ¿sí? Pero que además dé fruto. Ahora, yo quiero sugerirles algo a ustedes, y es que este tiempo es un tiempo para abrir camino.
hay algo que tiene que marcar la diferencia. Esto se ha predicado muchísimas veces, pero solo en usted, lo decían esta mañana en la administración, solo de usted depende que eso ahora se haga realidad. Es un tiempo de abrir camino, es un tiempo donde Yahweh, el Elohim de Israel, quiere levantar a su pueblo de una manera diferente, ¿sí? Y pongan mucha atención cuando hablamos de el Elohim de Israel, porque es que a veces nos acostumbramos a un término y vamos a darnos cuenta que tal vez no hemos logrado entender del todo lo que somos o quién es Él. No hemos logrado entenderlo. Cuando nosotros analizamos cómo se celebra la festividad de Shavuot hoy en día, en muchos de nuestros hermanos de otras comunidades le dan prioridad a algo, ¿cierto? ¿Se han visto cuando celebran Shavuot? ¿Cómo son las celebraciones? ¿A qué le dan prioridad? A la Torá, ¿cierto? Al rollo, al Sefer. Entonces vamos a ver a muchos, en muchos lugares que los hombres danzan, que van llevando el Sefer de la Torá, que lo besan, que lo pasan, que hacen muchas oraciones y muchas cosas, ¿sí? Y traigo de alguna manera a colación todo esto porque no es que estemos criticando, es solo que nosotros, como pueblo del Eterno, debemos entender lo que el Eterno quiere. Debemos tenerlo claro, de ahora en adelante, porque no podemos volver el siguiente año a lo mismo, ¿sí? Entonces nos paramos en ese punto. Se le da privilegio a la Torah, al rollo. No estoy diciendo que esté mal, no estamos criticando a nadie, amén. Pero entonces los vemos danzar y los vemos llevar el rollo con el talit, con muchas cosas, y es hasta especial, ¿sí? Son muy entregados a eso. Ahora, yo siempre que tengo la oportunidad de enseñar, enseño algo, y lo hablábamos en la comunidad de Fontibón, hemos venido recibiendo instrucción, mucha instrucción, y les decía algo que es muy especial, y yo les decía, ojalá eso sea principio para ustedes. Siempre debemos tener presente que hay dos puntos de vista, o dos perspectivas. Mi punto de vista y lo que piensa Yahweh, ese es el otro. Y eso es muy importante, porque lo que pasó en el monte de Sinaí con el becerro de oro es un claro ejemplo. Ellos, el pueblo, no tenía tal vez mala intención, porque ellos dijeron, vamos a hacer un becerro de oro y mañana vamos a hacer fiesta para Yahweh. Lo dijeron, ¿cierto? Tal vez ellos no tenían mala intención. Pero ahora, ese es el punto de vista tal vez mío, mi perspectiva. ¿Y cuál fue la perspectiva de Yahweh? Los voy a acabar, le dijo a Moisés. Y le dijo, no, Señor, espere. Por eso siempre, antes de preguntarnos, ¿será que está bien? Debemos preguntar, Señor, ¿te agrada? Ese es el otro punto de vista que nunca nos puede faltar. Y por eso yo les digo, debe ser principio para nosotros. ¿Amén? Entonces muchos danzan muy relacionado o muy parecido a nuestros hermanos de la casa de Judá. Y hablando de ellos, si nosotros vamos a mirar precisamente de nuestros hermanos judíos, vamos a darnos cuenta que en la tradición judía ellos no celebran Shavuot, ellos celebran el Omer, el conteo del Omer. Por eso cada día hay oraciones, por eso cada día llevan una espiguita, por eso cada día hay muchas cosas, por eso dicen, si usted se perdió un día hoy, no lo pudo celebrar, ya mañana celébrelo, pero no puede hacer cierta oración, no puede hacer ritos, ¿sí? Costumbres, eso pasa con ellos. Entonces ellos no celebran Shavuot. Y aquí hay algo más que sabemos saber de alguna forma, y es que ellos no celebran semanas completas, por lo que yo les hablaba hace un momento, lo que yo les explicaba de cómo toman el Shabbat, ¿sí? Muchos de ellos no celebran esas semanas completas. Entonces, ¿qué celebran? Celebran días, ¿sí? Y le meten tal vez todo el corazón a ellos, pero vamos a ver más adelante cómo tal vez aún quedan cosas de las que Pablo también tocó en la Escritura. Muchos dicen que tal vez Shavuot no existiría, o Shavuot existe para ellos porque se entregó la Torá. Si la Torá no se hubiera entregado, esa fiesta no existiría para ellos, porque ellos no toman en cuenta el Ruach. Para ellos el Ruach HaKodesh no existe, ¿sí? No les interesa, lo único que les interesa es la Torá, amén. Y lo que marca la diferencia de una u otra forma entre el pueblo del Eterno y el pueblo de la casa de Judá es eso, el Ruach desciende para nosotros, amén. La llenura del Ruach es la que obtenemos en ese momento. Vamos a continuar y quiero que hoy analicemos algo con el fin de que entendamos la importancia de celebrar Shavuot. Si ustedes se fijan,
en Levítico 23, en Números, en Deuteronomio, donde encontramos instrucciones en cuanto a las fiestas del Eterno, no vamos a encontrar ningún texto, ningún versículo donde diga, por ejemplo, este fue el día en que entregué la Torá. O yo por lo menos no lo he encontrado. No hay ningún texto que diga, en este día les entregué la Torá. No lo he encontrado por ningún lado. A comparación, por ejemplo, vamos a Levítico 23 y vamos a leer del 41 al 43. Levítico 23, del 41 al 43. Y dice la escritura, yo se lo voy a leer en la versión Kadosh israelita. Levítico 23 del 41 al 43. Lo observarán como una festividad a Yahweh, 7 días al año, en una regulación permanente, generación en generación. Guárdenla en el 7º mes. Vivirán en Sucot por 7 días. Todo ciudadano de Israel, él vivirá en una azúcar, para que de generación en generación de ustedes sepan que yo hice que los hijos de Israel vivieran en Sucot cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh su Elohim. Es claro, ¿cierto? La fiesta de Sucot es clara y está establecida en la Escritura. ¿Qué nos dice el verso 24 de Levítico 23? Dile a los hijos de Israel en el 7º mes, el primero del mes será para ustedes un día de descanso completo, para recordatorio, una convocación Kadosh, santa, anunciada ¿con qué? Con toques de shofar. Yom Teruah. Nos está dando instrucción clara, ¿cierto?, sobre las fiestas. Para que entendamos un poco de lo que yo les quiero decir en cuanto a la pregunta que les hacía ahorita de la entrega de la Torá. Entonces yo les decía precisamente eso, que por lo menos yo no he encontrado ese texto donde se cite en cuanto a Shavuot, algo que diga por qué en ese día el Eterno entregó la Torá. Y en base a eso, yo quiero que meditemos en la Escritura un poco. ¿Saben? Yo creo que uno de los grandes problemas del pueblo del Eterno es que se olvidaron de esa instrucción importantísima que le dio a Josué. Medita en ella de día y de noche. Porque si lo hiciéramos, muchas cosas serían diferentes. No lo hacemos. Y quiero que precisamente hagamos eso hoy. Vamos a meditar un poco en la Escritura. Quiero compartirles una pregunta que me surgía a mí. ¿Qué día se entregó la Torá? Olvidémonos de lo que yo ya les dije. ¿Qué día se entregó la Torá? Si no les hubiera dicho eso, ustedes me dirían, ¿qué día se entregó la Torá? Cuando estuvieron en el Sinaí. Es lo que nos han enseñado, ¿no? Eso era lo que teníamos en la cabeza, ¿o era solo yo? Bueno, en el Sinaí. ¿Ustedes de alguna manera se habían detenido a pensar eso? ¿Qué día se entregó la Torá? ¿Saben qué pasa? Lo que pasa es que surge un efecto en nosotros de el aceptar lo que la mayoría cuenta, de el aceptar lo que los demás nos dicen. Y si ustedes se dan cuenta, o si ustedes se fijan, ese mismo efecto es el culpable de que durante muchos años la verdad del Eterno se haya desviado, se haya apartado, esté lejos, ¿sí? Ahora, ¿cómo define la Escritura eso? La Escritura lo define, o el Eterno lo define como, mi pueblo pereció porque le faltó. Ahora, yo creo que le faltó meditar en la palabra. Yo creo que le faltó meditar en la palabra, porque si lo hubieran hecho, no se hubieran apartado, lo hubieran entendido, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Siempre hemos tenido claro nosotros que la Torá se entregó en el monte Sinaí, era lo que nos habían enseñado, siempre. Quiero que vayamos a la Escritura y empecemos a mirar, y vamos a leer Éxodo, el capítulo 19, yo se lo voy a leer en la versión Kadosh israelita, y quiero que preste mucha atención. Si quiere, apúntelo en su cuaderno y escuche la Escritura ahorita para que usted se concentre. Dice Éxodo 19 del 1 al 25. En el tercer mes, después de que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el mismo día ellos vinieron al desierto del Sinaí. Después de salir de Refidim y arribar en el desierto del Sinaí, ellos acamparon en el desierto. Allí, delante de la montaña, Israel acampó. Moshe, o Moisés, subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde la montaña. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob, que digan a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que yo hice a los egipcios.
y cómo yo los cargué sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, dice Yahweh, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y aquí hay algo que quiero que lo tengan presente. Dice el Eterno, si ustedes prestan cuidadosa atención. Vamos a seguir en el verso 6. Y ustedes serán un reino de Kohanim, de sacerdotes. Para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Moshe vino, mandó a llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras que Yahweh le había ordenado decir. Todo el pueblo respondió como uno. ¿Qué respondieron? Todo lo que diga Yahweh lo vamos a hacer, ¿cierto? Ahí les brotó. Todo lo que Yahweh ha dicho, nosotros haremos. Moshe reportó las palabras del pueblo ¿a quién? A Yahweh. Y fíjense lo importante que es soltar una palabra, porque puede que Moisés no esté acá, pero el Eterno está oyendo. Es decir, que cuando usted dice, sí Señor, yo voy. Esta mañana en la administración venía un recuerdo muy bonito a mi vida, de cuando llegué a esta casa, cuando conocí al Eterno. Y en ese tiempo tal vez era emoción, y hay una adoración por ahí de heme aquí. Y lo decía la pastora, ¿cuántos? ¿A quién iré? ¿A quién enviaré? Y hoy me gozaba mucho poderles decir al Eterno, Señor, heme aquí. 6 años después, tener la oportunidad de hacerlo, pero no es orgullo, es temor y decirle que cuando pasen 50 años y todavía estoy vivo pueda volverlo a decir. Por esto, porque Yahweh escucha, porque el Eterno tiene presente cada palabra que nosotros soltamos de nuestra boca. ¿Amén? Yahweh dijo a Moshe, verso 9, mira, yo estoy viniendo a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda oír cuando yo hablo contigo. Este texto no está en la pantalla, este texto olvidé agregarlo. Cuando yo hable contigo, y también que confíen en ti para siempre. Moshe había dicho a Yahweh lo que el pueblo había dicho. Así que Yahweh dijo a Moshe, ve al pueblo, hoy y mañana apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas. Instrucción, ¿cierto? Instrucciones. Y se preparen para el tercer día, porque en el tercer día Yahweh descenderá en el monte Sinaí delante de los ojos de todo el pueblo. Pondrás límites para el pueblo todo derredor y dirás, tengan cuidado de no ir a la montaña, ni aun tocar su base. Cualquiera que toque la montaña, de cierto será puesto a muerte. Ninguna mano la tocará, porque él tiene que ser apedreado o matado con flechas. Ni animal ni humano le será permitido vivir. Cuando las voces y el shofar suenen y las nubes se aparten de la montaña, ellos pueden subir a la montaña. Verso 14. Moshe descendió de la montaña al pueblo y apartó al pueblo para Elohim, y ellos lavaron sus ropas. Él dijo al pueblo, prepárense para el tercer día, no se acerquen a mujer. En la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Moisés sacó al pueblo fuera del campamento para recibir a Elohim. Ellos se pararon cerca de la base de la montaña. El monte Sinaí se envolvió en humo, porque Yahweh descendió sobre él en fuego. Mucho que ver como cuando vino el Ruach, ¿verdad? Mucha relación. Su humo subió como humo de un horno, y toda la montaña se estremeció violentamente. Según el sonido del shofar, se hacía más y más alto. Moshe habló y Elohim le respondió con una voz. Yahweh descendió sobre el monte Sinaí, a la cumbre de la montaña. Entonces Yahweh llamó a Moshe a la cumbre de la montaña. Moisés subió. Yahweh dijo a Moisés, desciende y advierte al pueblo que no traspasen el límite para ver a Yahweh. Si lo hacen, muchos de ellos perecerán. Aún los Kohanim, los sacerdotes que les he permitido acercarse a Yahweh, tienen que mantenerse santos. De lo contrario, Yahweh puede irrumpir contra ellos.
Y mire lo que le dijo Moisés. Moisés dijo a Yahweh: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos ordenaste poner límites en derredor de la montaña y apartarla. Es decir, el Eterno le dijo: Moisés, descienda. Y él le dijo: no, Señor, yo ya les dije que no subieran. Y mire lo que le dice el Eterno. Pero Yahweh le respondió a él: ve, desciende. Entonces sube otra vez, tú y Aarón contigo, pero no dejes que el pueblo y los sacerdotes traspasen el límite para subir a Yahweh, o él irrumpirá contra ellos. Así que Moisés descendió al pueblo y se los dijo. Entonces, cuando estaban en Har Sinaí y el Eterno empieza a dar instrucción, hice una pregunta primero, ¿cierto? ¿Cuál fue la pregunta que les hice? ¿Cuándo se había entregado la Torá? Perfecto. Y llegamos a la conclusión que hasta hoy teníamos pensado que era ese día de Har Sinaí. Entonces, cuando el Eterno empieza a dar instrucción, ¿Moisés dónde estaba? ¿Cuál fue la orden que le dio a Moisés? ¿Sí? ¿Y dónde estaba? Él fue y regresó. Estaba con el pueblo, ¿cierto? Entonces, Moisés estando con el pueblo, ¿para qué? La instrucción fue ¿qué? Prepararlos, santificarlos hoy, mañana, y prepararse en lavar las vestiduras y prepararse para el día tercero y no tocar mujeres. Ellos lo hicieron. Ahora, cuando llega el momento en que Yahweh se hace presente en la montaña con truenos y relámpagos y el fuego que les decía que tiene mucho que ver con la venida del Ruach, Moisés estaba con el pueblo hasta que ellos le dicen que, no, Moisés, hable usted con nosotros, pero nosotros no hablamos con el Eterno, porque no queremos morir. Eso fue lo que les dijo, ¿cierto? Vamos a leerlo. Éxodo 20, del 18 al 21. Y dice la escritura: todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido del shofar y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, ellos temblaron parados a la distancia, es decir, estaban retirados del monte, ¿cierto? Ellos dijeron a Moisés: tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Elohim hable con nosotros o moriremos. Verso 20, Moisés respondió al pueblo: no tengan temor, porque Elohim solamente ha venido para probarlos y hacer que le teman a él, para que no cometan pecados. Así que el pueblo se paró a la distancia, pero Moisés se acercó a la oscuridad densa donde estaba Elohim. Es decir, que en ese momento Moisés estaba con el pueblo. Cuando el pueblo le dice: no, Moisés, hable usted con nosotros y nosotros lo escuchamos, pero no con el Eterno porque vamos a morir. En ese momento es cuando Moisés va, ¿cierto? Dice que entró a esa oscuridad, a esa densa nube donde estaba el Eterno. Ahora les pregunto, ¿cuántos días se tardó Moisés en regresar? 40 días, ¿cierto? Eso fue lo que se tardó en regresar Moisés. Eso lo vemos en Éxodo 31 y 32. ¿Y qué pasó después de eso? Moisés bajó y ¿qué hizo? Rompió las tablas, ¿cierto? Porque encontró al pueblo desenfrenado. ¿Y qué hizo otra vez? Volvió a subir otros 40 días. Y entonces, ¿qué hizo? Estuvo 40 días, desciende. Cuando desciende es cuando dice que su rostro se iluminaba muchísimo, que todos lo vieron y Aarón y todos y dijeron: y Moisés, el velo, eso pasa. ¿Y a qué baja Moisés? A seguir dando instrucción. ¿Sí? A seguir dando Torá. ¿Qué significa Torá? Instrucciones del Eterno. ¿Qué hacía Moisés? Transmitirlas al pueblo, ¿cierto? Es decir, que la Torá no se dio en un día. ¿Estamos de acuerdo con eso? La Torá no se dio en un día. Y si nosotros meditamos, el Eterno empieza a darle instrucción a su pueblo, empieza a darle mandamientos a su pueblo desde que salen de Egipto, antes de salir, cuando les da ordenanza de Pesach, ¿cierto? Y entonces esto se lo dejo para que lo meditemos y para que analicemos cada cosa que vamos a hacer. Viene Shavuot y no podemos seguir en lo mismo, no podemos seguir avanzando con los ojos puestos en lo que otros nos enseñan. Amén. Y traigo todo eso a colación porque es muy importante lo que se va a celebrar en Shavuot, es muy importante lo que el Eterno quiere entregar a su pueblo. Y en ocasiones nosotros no logramos entenderlo, porque es que hay muchas cosas a nuestro alrededor y en nuestro entorno que logran desviarnos de cierta manera, que logran apartarnos de la voz de Yahweh. Y hoy lo decía en la administración, tal vez te va a llamar y te va a decir: hey, yo quiero más contigo, más intimidad, porque es que es ahí donde Él nos entrega instrucción. ¿Cómo se la entregó a Moisés? Arriba, con él. ¿Cuántos días? 40. ¿Qué va a pasar con el pueblo? ¿Los dejé solos? No, Dios tiene el control de todo. Tú le interesas al Eterno, porque tú eres pueblo, porque tú eres su hijo, porque contigo necesita hacer cosas.
porque para eso te llamó, o si no, no te había traído acá. Tiene un propósito con tu vida, o si no, nos había dejado allá afuera. Siempre lo he dicho, de no ser importantes y ser útiles en las manos del Eterno, y para el Eterno me hubiera quedado allá. No tendría sentido estar aquí. ¿Amén? Hay una frase que nos compartían en la reflexión de Shavuot, ¿cierto? Una frase muy interesante que en lo personal me gustó muchísimo y la traje a colación hoy. Y la frase es la siguiente: la Torá se vuelve legalismo sin el espíritu, y el espíritu conduce a emocionalismo sin la Torá. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, pueblo de Israel. ¿Quién tiene el privilegio de tener las dos? Nosotros. ¿Somos conscientes de eso? ¿Y le estamos sacando, aprovechando al máximo? ¿Lo estamos explotando al máximo? Vamos a verlo, ¿sí? Porque es que la Torá es fácil de ver, ¿sí? Y muchas cosas son fáciles de entender, pero a veces se nos olvida que somos pueblo de Israel, que somos tal vez doblemente escogidos, o escogidos entre los escogidos. ¿Lo habían pensado? ¿Lo habían meditado? El pueblo del Eterno es escogido, Israel es escogido. Pero el remanente de Israel, la casa de Israel, es la escogida entre los escogidos, por si no lo habían meditado. Es decir, usted hace parte de esos, y eso es algo valiosísimo cuando estamos hablando de Yahweh Sebaot, cuando estamos hablando de Yahweh, el que es Dios sobre todos los dioses que quiera poner el mundo, el que fue capaz de acabar con todos los dioses de Egipto y sacar a su pueblo. Cuando hablamos de Él, y si tratamos de concentrarnos un poco en eso, las cosas van a cambiar muchísimo. Vamos a ir a la Escritura y vamos a empezar a analizar muchas cosas en cuanto a nosotros. Efesios 2, del 11 al 16. Efesios 2 del 11 al 16. Y se los voy a compartir en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: no olviden que ustedes, los gentiles, antes, mire lo que dice, antes estaban excluidos. Eran llamados ¿cómo? Paganos incircuncisos. ¿Por quién? Por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Esto lo está diciendo Pablo. El mejor estudiante de Torá, diría yo que en el primer siglo, ¿sí? Porque la descripción de Pablo es tremenda. Cómo aprendió, y dice que él era aún más celoso que todos. Amén. Entonces, lo dice Pablo. Dice el verso 12: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Yeshua. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas, miren esto, no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en ese mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús, a Yeshua HaMashiach. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Yeshua. Verso 14: pues Yeshua mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, por medio de su cuerpo en la cruz. Derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y de ordenanzas. Y aquí hay que hacer un alto, porque esto es crítico. De aquí muchos se pegan para decir, ¿sí ve? Vino Jesús, vino Yeshua, y Él puso fin a las leyes y a las ordenanzas y demás. La Torá no sirve. ¿Sí? Yo soy salvo por gracia. Es lo que muchos dicen hoy en día. ¿Sí? Y vienen y nos hablan y nos dicen, miren lo que está hablando. Y si usted y yo no conocemos contexto, si usted y yo no tenemos relación, no estudiamos la Escritura, vamos a decir, oiga, sí, ¿no? ¿Qué me estaban enseñando en la casa? Ahora vamos a mirar y vamos a analizar lo que dice la Escritura. Y quiero que nos fijemos cómo la Escritura en esta versión es explícita cuando dice que Él alcanzó o lo logró y puso fin ¿a qué? A un sistema. Un sistema, dice en esta versión. Por eso la traje. ¿Sí? Entonces dice, puso fin a un sistema. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es un conjunto ordenado de normas y de procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad, algo cerrado. ¿Y quiénes eran los que habían formado o regían ese sistema?
Los judíos, lo leímos, ¿cierto? Eran los que decían, ustedes son unos paganos incircuncisos, ¿sí? No sirven para nada. Entonces, dice que ellos estaban orgullosos de la circuncisión en la carne. Ahora, ¿cómo los llamó Pablo? Una vez más, Pablo, ¿cómo los llamó a ellos? Filipenses 3:2. ¿Qué les dice? Alguien que lo busque y me ayude y me ayude a leer, por favor. Filipenses 3:2. De la carne. Perros, malos obreros y mutiladores de la carne. El aguijón de Pablo. Ahí lo tenían, ¿sí? Y así los llamaba. Perros, malos obreros y mutiladores de la carne. Fíjense que ellos eran los que tenían impuesto ese sistema de leyes y ordenanzas. Entonces quiero que entendamos esto, familia, porque Yeshua trajo fin a un sistema impuesto por hombres. A eso fue a lo que Yeshua le puso fin, ¿sí? Y eso son preguntas que están muy constantes con las personas nuevas. Oiga, pero aquí me dice, sí, ¿a qué le puso fin? A un sistema de hombres. Eso fue lo que Yeshua terminó o culminó. En ningún lado dice que le puso fin a la Torá, sino a un sistema implementado o impuesto por hombres. Pero no solo eso, sino que a través del Eterno, a través de Yeshua, de Él, tenemos entrada ¿a qué? Cuando puso fin a ese sistema, nos dio entrada ¿a qué? A la presencia del Padre. Y vamos a entender más adelante esa palabra que dicen, vamos a llevar las buenas nuevas. No saben cuánto pesa esa palabra. Y ellos, muchos de ellos lo entendían. Entonces, ¿qué hizo Yeshua? Canceló eso, ¿sí? Y nos dio entrada directa a la presencia del Eterno, a la presencia del Padre. Y ahora, ¿qué hace? ¿Qué pasa con nosotros? Contamos con su respaldo, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo qué nos dice la Escritura. Dice, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Yeshua reconcilió a ambos grupos con Yahweh en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz. ¿Quién la trajo? Yeshua, ¿cierto? Que luego Pablo la llevó también al pueblo. Dice, tanto ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca, ahora todos podemos tener acceso al Padre, mire. Podemos tener acceso al Padre por medio de ¿qué? Del mismo Espíritu, del Ruach HaKodesh. Gracias a lo que Yeshua hizo por nosotros. Y entonces vamos a recordar un poco de nuestra historia y de la historia del pueblo de Israel para que entendamos, porque ¿saben algo? Para entender esto necesitamos tener conceptos claros de lo que fue nuestro pueblo en la antigüedad, en el primer siglo. Y entonces empezamos hablando de ¿quién? De Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Empezamos hablando de ellos, de la descendencia, de la bendición. Empezamos hablando que cuando llegamos a Jacob, un día se encuentra con el ángel de Yahweh, dice la Escritura, y le es cambiado el nombre. Ahora te llamarás Israel, ¿cierto? Así le fue cambiado el nombre. Y de Jacob nacen 12 hijos, ¿sí? Que son reconocidos como las 12 tribus. El pueblo de Israel. Y quiero que tengamos presente el primer parámetro aquí. Cuando se habla del pueblo de Israel, no estamos hablando de la tierra, no estamos hablando del país, de Jerusalén, no, que es un error que cometemos hoy en día porque no sabemos, o muchos caen en eso porque no saben. Cuando les hablan del pueblo de Israel, ¿en quién piensan? En los judíos, porque están en la tierra física literal de Israel. Pero cuando la Escritura nos habla de la casa de Israel, nos está hablando de su pueblo. Y es algo que debemos tener claro todos nosotros, ¿amén? Entonces dice que vienen los 12 hijos, pasa todo lo que pasa en Egipto, lo que pasa con José, todo lo demás. Salen de Egipto, van al desierto, vamos muy rápido, van al desierto, resulta que un día llegan a la tierra prometida y pasan con Moisés, ¿cierto? No, con Josué pasaron, Moisés no pasó a la tierra prometida, concentrados. Pasan con Josué y llega un momento donde Josué llega y les dice, oiga, no, yo no sé ustedes, pero mi familia y yo serviremos al Señor, porque el pueblo era rebelde, ¿cierto? El pueblo tuvo un problema de idolatría siempre, y pasa todo eso y un día el pueblo empieza a exigir ¿qué? Un rey, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar con un sistema de 3 reinados, y en ese momento
ya deja o pasa a ser nombrado como el reino de Israel, porque tuvieron un rey, ¿sí? Entonces tenemos ese periodo de 3 reinados, Saúl, David, Salomón, hasta que Salomón la embarra. Y en ese momento el reino es dividido, ¿sí? El reino es dividido en ese momento. Viene la división y nos encontramos con que el reino del sur, o la casa de Judá, yo sé que esto ya lo sabemos, pero quiero que lo tengan muy claro. La casa de Judá se va, ¿sí? 2 tribus salen, Judá, Benjamín y algunos levitas, dice. Y el reino del norte, las otras 10 partes, también son esparcidas, ¿cierto? A Siria se van y son esparcidas. Entonces, entendamos que quería llegar a ese punto, que cuando la Escritura nos está hablando del pueblo de Israel, o de Israel, no habla de la tierra, no está hablando de judíos, está hablando del pueblo de Dios, del pueblo del Eterno, y eso tenemos que tenerlo claro. Quiero que notemos algo más. En los tiempos de Pablo habían muchos, y fíjense en eso, y lo que les decía ahorita, cuando Pablo iba a predicar, habían muchos que todavía sabían su ascendencia o su procedencia, habían muchos que todavía sabían, oiga, yo provengo de la tribu de Dan, yo provengo de la tribu de José, muchos sabían eso, muchos lo entendían todavía, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era que ellos lo sabían, pero para el resto de la humanidad no era evidente. Es decir, no había nada que los caracterizara, no había nada que demostrara que ellos eran parte del pueblo de Dios. Y eso es gravísimo, esto es un problema muy grave. Y ahí, de alguna forma, venía una pregunta a mi vida, y yo se las comparto. ¿Ustedes saben quiénes somos? ¿De dónde provenimos? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Lo sabemos? ¿Lo tenemos claro? ¿Ustedes saben a quién les sirven? ¿O a quién les servimos? Porque se supone que nosotros ya tenemos una identidad, ¿cierto? Se supone que nosotros ya sabemos de dónde venimos. No de qué tribu, no me estoy refiriendo a ninguna tribu, sino de dónde venimos. Ahora, ¿eso será evidente? Es la pregunta. Porque había un problema en los tiempos de Pablo. Ellos eran unos griegos más, eran muy buenos amigos de los griegos. Cualquier griego llegaba y decía, ese man es muy buena gente, es tremendo hombre. Eran muy buenos amigos. No se notaba de dónde venían, eso no era evidente en ellos, y eran el pueblo de Dios. Ahora ustedes son pueblo escogido del Eterno. Medítenlo, piénsenlo. Ya, porque se supone, listo, les hablaba de la identidad, perfecto, ya me ubiqué. La identidad, eso debería ser evidente en cada uno de nosotros. Ahora, les hablaba a ustedes también de la buena noticia de paz que trajo Yeshua, ¿cierto? Esa que nos habla el verso 17. Ellos conocían la historia. Los que se encontraban con Pablo en ese momento, ellos conocían la historia. Ellos sabían que a la casa del reino del norte, es decir, a las 10 tribus, se les había pasado ¿qué? Carta de divorcio, ¿cierto? A ellos, el Eterno ya lo había dicho, ¿sí? Que a ellos los iba a zarandear, que ya no iba a ser más su Dios. El Eterno se lo habló a la casa de Israel. Cuando hablo casa de Israel, le estoy refiriendo al reino del norte, 10 tribus. Él se los había dicho, les pasó carta de divorcio, ¿sí? Porque fueron desobedientes, porque no fueron capaces de acatar lo que el Eterno les daba, o les había entregado sus instrucciones. Entonces ellos conocían y sabían toda la historia, sabían que le había pasado carta de divorcio y que ya no tenían esperanza, porque cuando uno conoce, o cuando nosotros, todos los que hemos leído la Torá, nos vamos a dar cuenta que la Escritura nos dice que cuando se le pasaba carta de divorcio a una esposa, solo había una opción para quedar libre y volverse a casar, ¿cierto? ¿Cuál era? Que el esposo muriera, ¿sí? Ahora ellos decían, oiga, es Dios, ¿cómo hacemos? Dios no va a morir, no tenemos esperanza, ¿sí? Ellos lo sabían. Entonces, cuando Pablo llega y cuando Pablo les cuenta lo que Yeshua hizo, pues ellos entienden y dicen, todo se solucionó. El esposo murió, fuimos libres, la novia fue libre, pero resucitó, es decir, ya tenemos con quién casarnos otra vez. Yo regreso a Yeshua,
porque Él lo hizo, porque Él me acercó a mi papá otra vez, porque Él me dio la oportunidad de ser salvo otra vez. Ellos lo entendían. ¿Ustedes lo entienden? Eso a mí me eriza la piel, eso me da cosa, porque no son palabras simplemente. Porque si somos parte del pueblo, entender que Yahweh hizo todo eso para que ahora nosotros tengamos oportunidad con Él, eso no tiene ningún precio. Y eso debería producirnos ciertas cosas a nosotros, porque no somos cualquiera, porque no todos lo entendieron, porque solo las ovejas lo entendían y escuchaban la voz. Esas son las buenas nuevas, por eso les decía, lo importante de cuando decimos, vamos a llevar las buenas nuevas. Oiga, las buenas nuevas son para el pueblo de Israel. Para ellos son las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es ese pequeño detalle que les estaba contando a ustedes. Sí, tenemos oportunidad nuevamente. Sí. Volvimos a ser novia, porque no lo éramos. Por un tiempo fuimos desechados, porque Yahweh dijo, ya no seré más su Dios. Y entonces en ese momento Pablo llega y les habla y les dice, y ellos dicen, claro, sí, yo me voy con Yeshua. Él lo hizo todo por mí. Ellos lo entendían. Hay algo más que dice la palabra en el verso 18, y es que todos tenemos acceso al Padre a través de ¿quién? De un mismo Ruach, ¿cierto? Del Ruach HaKodesh. Y voy a leerles ahora en la versión Biblia Jubileo 2000, porque vamos a rescatar de aquí otros puntos importantes. Efesios 2 del 11 al 18, en la versión Jubileo 2000 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros erais gentiles, en carne, que erais llamados sin circuncisión, de la que se llama circuncisión en carne, la cual se hace con mano, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Yeshua, alejados de la República de Israel. Y miren esto tan importante, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí tenemos que hacer otro alto, porque es muy importante que entendamos esto. Fíjese lo que nos dice la palabra nos está diciendo en pocas palabras, que no cualquiera que acepte a Jesús como su Señor y Salvador va a ser salvo, ¿cierto? Va a ser salvo por gracia, eso es lo que a mí la palabra me está diciendo. Y esto puede sonar fuerte, ¿saben? Y puede sonar tal vez a legalismo para muchos, pero hace parte del equilibrio que debemos tener como pueblo del Eterno, o hace parte del equilibrio que Yahweh quiere para su pueblo. Y lo mejor de todo es que en la Escritura nos lo aclara. Dice la Escritura que éramos extranjeros, ¿cierto? Que no conocíamos qué. Dice, eran extranjeros a los pactos de la promesa. ¿Dónde están los pactos que Yahweh hizo con su pueblo? En la Torá. En la Torá, es decir, debemos conocer Torá para saber cuáles son esos pactos y así soñar con esa promesa. ¿Amén? Entonces, no podemos quedarnos solo con la gracia, ¿sí? No podemos quedarnos solo con lo que dice todo el mundo y con la emoción. Ya fui salvo, ya no necesito nada más, Yeshua lo hizo. No podemos quedarnos con eso. Tenemos que conocer la Escritura, tenemos que conocer la Torá. ¿Para qué? Para no ser gobernados por las emociones, para saber cuáles fueron esos pactos que el Eterno hizo con su pueblo y así obtener también la promesa. De lo contrario, ni sueñen con eso. No hay cómo. Porque si ellos eran gentiles apartados, y eran gentiles apartados porque eran extranjeros a los pactos, ¿qué debemos hacer para dejar de ser extranjeros? Conocer los pactos. Conocer lo que el Eterno tiene para su pueblo, la instrucción para su pueblo, lo que Él quiere con él. ¿Cuántos piensan que esa promesa va a ser buena vida, tranquilidad en la tierra? Todo bien porque conocimos a Yeshua y ahora conocemos los pactos. Esa no es la promesa, familia. Hay muchas cosas que el Eterno tiene preparadas, pero no tienen nada que ver con esto. Que cuando lo entendamos y cuando sigamos, a medida que sigamos aprendiendo de lo que Él tiene para su pueblo, nuestra vida va a seguir cambiando y cada vez se va a formar más como el Eterno quiere que sea su pueblo. Es decir, cada vez vamos a ser más pueblo, pero tenemos que esforzarnos
Y tenemos que buscarlo y tenemos que anhelarlo y tenemos que pedirle, Señor, si no lo he entendido, déjame entenderlo. Porque si no, tal vez voy a pasar como uno más de esos que se encontraban allá. Saben de dónde eran, sabían de dónde provenían, sabían quién era su Dios, pero solo lo sabían ellos. No era evidente. Nadie más lo notaba. Amén. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno deshaciendo la pared intermedia de separación, deshaciendo en su carne las enemistades. Miren, acá está más claro en esta versión, dice que eran la ley de los mandamientos en orden a ritos, lo que les decía hace un momento, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliando a ambos con Dios, por el madero en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz, vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y nos encontramos con varios puntos importantes acá. La Escritura nos dice a través de Pablo que antes estábamos excluidos, ¿cierto? Que antes éramos llamados paganos incircuncisos. Ahora, cuando la palabra nos habla de circuncisión, no encierra solo la circuncisión, no se está refiriendo o no está encerrando solo eso, sino que venía acompañada de ¿qué? De un grupo de tradiciones, de costumbres, de hombres, de un montón de cosas que venían implementadas por ellos. A eso hace referencia también, no nos fijemos solo en la circuncisión, hace referencia a ese grupo de cosas. Entonces ya empezamos a entender por qué no pueden juzgarnos ahora nosotros por circuncisión, ¿sí? Y en este tiempo, ¿qué es lo más triste? Que en este tiempo encontramos a muchos en la misma situación, donde la circuncisión, por llamarlo de alguna manera, o las tradiciones, les afectan solo la carne, ¿saben? Pero el corazón sigue igual. Está muy mal. Y eso tiene que ser una señal de alerta también. Hay algo que decimos mucho nosotros, pero que yo llegaba a la conclusión de que creo que no lo hemos logrado entender del todo. Ya tenemos claro eso, ¿cierto? Que aquí no hay ritos, que aquí no hay cosas, que aquí no es importante, no son más importantes las vestimentas y cosas literales. Ahora, ¿será que a través del Ruaj, dice la palabra que tenemos entrada al Padre a través del Ruaj, ¿cierto? Y la Escritura también dice que el Ruaj es nuestro consolador, ¿cierto? Ahora yo les pregunto a ustedes y quiero que lo mediten, no me lo contesten, pero medítenlo. ¿Será que tenemos, a través del Ruaj tenemos entrada al Padre para qué? Para ir a llorar, para ir a quejarnos con Él, para ir a lamentarnos por lo duro que está la situación, por lo dura que está la vida, por todas nuestras dificultades. ¿Será que para eso es que tenemos entrada nosotros al Padre? ¿Para eso murió Yeshua? Es lo que tenemos que preguntarnos. Analice de sus oraciones cuánto tiempo pasa usted quejándose y pidiéndole para usted, para lo literal. Suele ser el punto principal, necesito, ayúdame. Cuando todo lo que hizo Yeshua y todo lo que hizo el Eterno es muy espiritual, ¿saben? Muchísimo, y lo rechazamos. ¿Será que solo para eso nos dejó el Eterno el Ruaj? ¿Para que nos consolara, para que nos escuchara llorar? Vamos a ir a Juan 14, 26, 27 y vamos a entender algo que ignoramos también o que rechazamos. Se lo voy a leer en la nueva traducción, en la nueva versión internacional. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. Miren para qué estaba. Ahora, eso me lleva a mí a pensar que nos va a consolar porque estamos haciendo la obra de Dios, porque estamos cumpliendo con el llamado y porque no es fácil, porque vienen tiempos difíciles, duros, donde mucha gente quiere decir o dice o hemos dicho no puedo más. Ahí es donde está el Ruaj. Eso, en ese momento tal vez viene como consolador. Por lo demás, ¿para qué está? Para enseñarnos todas las cosas, para decir y recordarnos lo que Yeshua nos había dicho. Dice el verso 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, pero miren cómo termina aquí. Dice, no se angustien ni se acobarden. Ahora vamos a ver
un ejemplo en la escritura, vamos a ir avanzando porque creo que el tiempo se me acaba, de algo muy importante que dijo Yeshua. Lo encontramos en Lucas 10, vamos a leer Lucas 10 del 1 al 6. Y dice la escritura: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, lo que les hablaba iniciando, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Uno de los propósitos que tenemos que tener cuando oremos. No solo quejarnos. Dice el verso 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No va a ser fácil. Y esto lo completa. No llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Es decir, no se desconcentren de lo que les mandé hacer. No se olviden de todo lo que les he dicho y les he enseñado. No lo rechacen. Cuando tengan el primer problema, no se olviden de todo lo que les enseñé. No dejen todo botado. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz rebosará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Las palabras, lo que yo les decía. Lo que el Eterno, el poder del Eterno en nosotros, las palabras que salen de nosotros, son muy importantes. Porque no son simplemente palabras, tienen el respaldo de Yahweh. Tienen el respaldo de su Ruach. Si usted se guarda, si usted es apartado, si usted se consagró para el Eterno. Es decir, que todo lo que salga de su boca, no por usted, sino por el Eterno, tiene poder. Y por eso les decía, cuando en la escritura dice el reino de Yahweh se ha acercado, si en algún momento usted le dice eso a una persona, tenga claro que lo que usted le está diciendo es: hoy Dios llegó a su vida. No soy yo, es Dios el que llegó aquí y le está dando la oportunidad de que pase a ser parte de su pueblo, de que no se condene, de que no se pierda, de que no sufra, de que no pase una eternidad mal. ¿Tiene peso esa palabra o esa frase? Muchísima, pero a veces es una simple frase para nosotros. Y el Eterno quiere recordarnos eso hoy. Él quiere que entendamos que no somos cualquiera, porque Él no es cualquiera, no porque usted sea importante, ¿sabe? No porque usted haya tomado la decisión de venir a la iglesia, sino porque Dios tiene un propósito. Algún día yo hablaba con alguien, el que yo le predicaba en mi trabajo, y yo le decía, meditaba yo en medio de muchas cosas que suceden en nuestra vida, y yo le decía: oiga, la vida con el Eterno a veces es incierta, ¿no? Un día estamos aquí y al otro día ya no estamos. Un día estamos cargando cajas y otro día estamos sentados en una oficina administrativa. La vida con el Eterno es incierta. Yo le decía, ¿sabe qué es lo más interesante del asunto? Que muchas veces Dios coge a sus siervos y los mueve como Él quiere, no por nosotros, sino por uno solo que está allá. Pero a veces cuando nos mueve, ¿qué hacemos? Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué me quitó? ¿Por qué me hizo? Todavía no somos pueblo, todavía no hemos entendido. ¿Qué les dijo a esos 70? Váyanse y no lleven nada, no hablen con nadie. ¿Y ellos qué dijeron? Vámonos. Y vamos a ver cómo regresan. Ya entendemos aquí que hay un propósito, ¿cierto? Hay un propósito y un llamado de parte del Eterno, de parte de Yeshua. Ahora vamos a leer el verso 17, el regreso de los 70, eso todos los conocemos. Dice, volvieron los 70 con gozo. Miren cómo volvieron, gozosos. Ahora, ¿les fue fácil? No lo dice la escritura, pero no creo que les haya ido fácil. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren cómo les contesta el Eterno, Yeshua. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no se regocijen por eso. Miren el Eterno, miren la sabiduría del Eterno aquí en la Escritura. No se regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en el cielo, en el libro de la vida.
Y se dan cuenta que esto va mucho más allá, que es muy espiritual. Ahora, ¿por qué les pasó eso a ellos? Porque no comprendían completamente las cosas. De alguna forma, ellos todavía veían el poder de Yahweh, ese poder espiritual, desde una perspectiva muy humana, desde una perspectiva muy emocionalista. Ellos todavía tal vez estaban muy llenos de emociones. Y Yeshua, ¿qué les dice? Sí, sí. Ahora, ¿por qué a ellos les dio resultado? Porque lo creyeron. ¿Usted ha creído en todo lo que el Eterno le dice? Si a usted el Eterno lo llamó, era algo más en lo que yo meditaba. Si a usted el Eterno lo llamó, si las promesas están dadas en la Escritura, tenemos que seguir buscando, Señor, una promesa para mí. Las promesas ya están. Ahora, si el Eterno lo llamó y le dio instrucción a usted y le dijo, vayan, yo les doy autoridad a ustedes en esto y en esto y en esto y en lo demás, ¿por qué será que a veces dudamos cuando el Ruach nos lleva a orar por alguien? ¿Por qué a veces dudamos cuando el Ruach nos lleva a decirle a alguien que está llorando, oiga, venga, ¿quiere que ore por usted? ¿Por qué dudamos de lo que el Eterno quiere hacer con nosotros? ¿Por qué lo hacemos? Cuando el pueblo de Israel dudó, perdió su sacerdocio, y vamos a verlo más adelante. Y eso es muy delicado. Así es que son cosas que tenemos que ver en la Escritura. Ellos creyeron y se fueron, sin nada. Y cuando llegaron a decirle, Señor, es una cantidad de demonios en tu nombre, se nos sujetaban, habían 1000 cosas que pasaban. Sí, lo creyeron y le creyeron al maestro. Ahora el maestro, Yeshua, también se lo ha dicho a usted. Vamos a ir a la Escritura, 1 Corintios 2, del 1 al 5. Y dice la Escritura, en cuanto a mí, hermanos, cuando fui a ustedes, no fue con una elocuencia y sabiduría sorprendentes que les anuncié la verdad de Yahweh, la cual estaba previamente escondida. ¿Quién está diciendo esto? Pablo. Pues había decidido que cuando estuviera con ustedes olvidaría todo, excepto Yeshua HaMashiach, y hasta él, solo como alguien que había sido ejecutado en la estaca como un criminal. También yo mismo estaba con ustedes como alguien débil, nervioso y temblando de miedo por todo mi cuerpo. Y ni la entrega ni el contenido de mi mensaje se apoyaban en palabras forzadas de sabiduría, y dice esta versión Kadosh, sino en demostración del poder del Ruach. Demostración del poder del Ruach. Y dice, para que la confianza de ustedes no se apoye en la sabiduría humana, sino en el poder de Yahweh. Y lo deja muy claro, ¿cierto? Y quiero que por un momento nosotros tratemos de hacer algo, y es salirnos de nuestro pensamiento y de nuestra mentalidad de siglo XXI o del tiempo actual, de nuestra mentalidad occidental, por un momento. Tratemos de salirnos de eso. Y con todo lo que nosotros hemos aprendido aquí en la casa, con toda la instrucción que se nos ha dado a nosotros, tratemos de pensar como lo que somos, como pueblo de Israel, y entendamos de alguna forma lo que los grandes siervos de la Escritura entendieron. En el Ruach HaKodesh hay poder, y nosotros a veces decimos, ¿será que el Ruach está con nosotros? ¿Se dan cuenta la diferencia tan grande que hay? ¿Se dan cuenta en cuántas cosas estamos fallando? La Escritura me dice, y Pablo dice, en el Ruach hay poder, pero ojo aquí, porque es el poder de Yahweh. Con eso terminaba la lectura, ¿cierto? El poder de Yahweh, no el de nosotros, no el nuestro. Ahora, si tú tienes un llamado, si tú tienes un propósito, ese propósito que Yahweh te entregó, ese propósito que Yahweh tiene con su pueblo, no te será difícil guardarte, apartarte. No te será difícil tal vez llegar a la presencia del Eterno y decirle, Señor, no entiendo nada de lo que me hablaron, pero quiero entenderlo, porque soy tu pueblo, y porque si yo paso a ser parte del pueblo del Eterno, cosas tienen que suceder en mí, y tienen que cambiar en mí. No podemos seguir siendo los mismos. Entonces, quiero que pensemos en esto. El propósito de Yahweh con el pueblo de Israel, al sacarlos de Egipto, era que fueran un reino de sacerdotes.
¿Sí? Eso lo leemos también en la Escritura, un reino de sacerdotes, que en cada hogar existiera un sacerdote. Ese era el plan inicial del Eterno. Por eso Yahweh, cuando les da la ordenanza de Pesach, les dice: tomen un cordero de acuerdo a las familias de los padres. ¿Quiénes fueron a tomar el cordero? ¿Quiénes tenían que ir a hacerlo? Los padres. Cuando salen de allá, el propósito del Eterno era que el pueblo fuera un reino de sacerdotes. O la tribu de Leví ya estaba establecida como tribu sacerdotal cuando salieron de Egipto. No estaba establecida todavía, ¿sí? Luego vemos cómo nos dice también, cuando miramos en la Escritura, dice que el Eterno ordenó apartar los primogénitos porque eran para Él, ¿cierto? Porque son míos, son de Yahweh. Pero les decía ahorita, todo eso fue rechazado, el sacerdocio fue rechazado y por ende rechazaron el Ruach en el momento en el que ellos hicieron el becerro de oro. En ese momento todo terminó, todo quedó ahí. Todo lo que el Eterno traía para su pueblo en ese momento se acaba, porque después de eso vemos que la tribu de Leví es establecida como tribu sacerdotal, ¿cierto? Es decir, ya no fueron todos. Él apartó la tribu para que fueran sacerdotes para él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Shavuot? Y es importante que lo tengamos claro en nuestro corazón. Shavuot para nosotros es la promesa cumplida, el regalo de la presencia divina. Y si ustedes lo miran, no es coincidencia que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, haya venido a los discípulos exactamente el día de Pentecostés, el día de los primeros frutos, el día de Shavuot. Vamos a leerlo, Hechos 2 del 1 al 4. Ya vamos terminando. Hechos 2 del 1 al 4, dice la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Se acuerdan cuando Yeshua llegó al Sinaí? Es muy similar. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, fíjese, fue en este día, muchos años después, estudios dicen que 1200 años después, 100 años por cada tribu, estudios dicen, muchos años después de lo que sucedió en el Sinaí, cuando ellos decidieron rechazar el sacerdocio, el pueblo de Yahweh acepta su llamado como sacerdotes, una vez más. ¿Después de qué? Después de recibir la llenura del Ruach, después de recibir la llenura del Espíritu Santo. Y es ahí hay un cambio, porque en ese momento es cuando los apóstoles tienen el valor, pero tienen la unción, o sea, el respaldo para enseñar la palabra del Eterno, el Evangelio, para cumplir lo que Yeshua les había mandado. A partir de ese momento es cuando eso sucede. Y quiero que veamos 1 Pedro 2, 9, 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Yahweh. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? De las 10 tribus de Efraín. Y si quieren lo verificamos. En el versículo 1 del capítulo 1 de Pedro, ¿qué dice? Dice: Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión, dice, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Es decir, que muchos de los gálatas también eran expatriados, conocían, sabían, entendieron las buenas nuevas. Elegidos según la presencia de Yahweh, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora sí, ya entramos en la recta final. Quiero dejarles algo. El reino del norte era lo que yo les decía hace un momento, es el escogido entre los escogidos de Yahweh, porque a él fue el que se le pasó carta de divorcio, a él, a ese reino, esas 10 tribus, fue a los que Yahweh los desechó y les dijo: ya no seré más su Dios,
pero luego nos volvió a escoger entre los escogidos. Es decir, eso es un doble privilegio, es muy grande. Él nos entregó todo para que pudiéramos ser útiles en sus manos. Es decir, lo tenemos todo para que Él pueda usarnos a nosotros. No nos falta nada. Y aquí quiero que meditemos algo. Yo les decía que cuando entré esta mañana, escuchaba la voz del Eterno hablando de alguna forma, porque Él ha venido dándonos instrucciones muy claras durante muchos años, o bueno, durante varios años, los años que, digamos que llevamos en la restauración en cuanto a Torah y todo este tema, porque en realidad la casa nunca ha estado apartada, nunca ha estado desviada, y ha venido dándonos mucha instrucción a través del siervo, a través del Roe Pablo. Y yo quiero que ustedes mediten en esto, porque era algo que meditaba y que el Eterno ministraba también a lo largo de toda esta semana. Quiero que ustedes lo reflexionen, y lo decía esta mañana Alejo, cuando estaba en la adoración. ¿Cuántos de ustedes valoran lo que Yahweh trae a través del Roe? Y él decía algo muy sabio: el maná que Yahweh trae a través del siervo que puso en esta casa. ¿Cuántos de ustedes lo valoran? ¿Cuántos valoran el tiempo de obediencia que este varón pasa en la presencia del Eterno, negándose a sí mismo para traerles instrucción? No instrucción de él, instrucción del Eterno. ¿Y saben cuál es el único fin de Yahweh? Que su pueblo crezca, que su pueblo se levante, que su pueblo entienda lo que él quiere. Un hombre está pagando un precio para poder ser usado por Dios, para que Dios pueda llegar a ustedes a través de su palabra y de su escritura. Y lo decían esta mañana, muchos lo rechazan, muchos lo ignoran, muchos llegan y se duermen, muchos salen y cuando salen, oiga, ¿qué tal la enseñanza? Chévere, ¿qué aprendió? Pero sacó el cuaderno. Y eso es triste, ¿saben? Es triste, no para él, para el pueblo. Ahora, si de una u otra forma en nuestra humanidad llegamos a sentir muchas cosas y se llega a sentir algo de tristeza, porque empieza uno más o menos a entender qué es ese ritmo y cómo es ese ritmo y cómo se manejan las cosas y el amor que se le pone y los sueños que empieza uno a tener, que son los sueños de Dios, no los míos, porque algún día Yahweh fue claro y dijo, sus únicos sueños tienen que ser los míos. ¿Cómo se sentirá el Eterno cuando ve que todo pasa y nada pasa? Cuando ve que tiene que llegar una vez más a dar la misma instrucción. Acuérdense, todo lo que el Eterno trae ese maná es con el único fin de que el pueblo crezca. Está pensando en ustedes, en cada uno de ustedes. Y a veces lo que Dios quiere, que Dios sueñe conmigo, a mí me vale gorro. Lo dejo de lado, no me importa. Piénsenlo, medítenlo. No hemos logrado entender que Yahweh, tu Elohim, mi Elohim, lo que les decía, el que está por encima de todos los dioses que el mundo quiera inventar, Él, que es el que va delante de nosotros, no podemos darle el valor que se merece. No lo hemos entendido, familia. Y yo quiero dejárselo a usted hoy para que lo piense. No lo hemos entendido. David, siendo un simple pastor de ovejas, lo entendió. Y para nosotros a veces hay afán, hay trabajo, hay muchas cosas, no pude orar, no pude hacer. David cuidaba ovejas, las ovejas del papá, solo. Mas sin embargo, ¿qué hizo David? Fue un adorador en espíritu y en verdad. Lo entendía. ¿Escucharon el programa de Torah esta semana? Interesante. ¿Fue esta semana? Interesante. Cómo nos deja ver la escritura que David, cuando llegó a preguntarle al ejército, no les estaba preguntando porque le importara a Goliat, estaba haciéndole un balance al pueblo cómo estaba espiritualmente.
nos deja ver cómo, de alguna manera, Goliat llegaba y presumía de ser una potestad, de tener autoridad, de yo mando en este territorio en ciertas cosas. David lo entendió. David se dio cuenta que no era él como hombre, que era lo espiritual. Por eso le dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? David lo entendió. Un simple pastor de ovejas. Nunca se apartó de la presencia, ¿saben? Por eso cuando tocaba el arpa, Saúl, que estaba tan apartado, tan desviado y tan equivocado, los demonios se iban, lo que lo atormentaba. David entendía y estaba conectado con el Eterno. Hoy día tal vez estamos, cada uno de nosotros, piénselo, como aquellos en los tiempos de Pablo, donde sabían quiénes eran, pero no había nada que los caracterizara. Y había algo más que yo esta semana compartía con mi esposa, y lo compartí hace unos días, y esto es muy personal, pero se los traigo a ustedes, lo comparto con ustedes. Y yo le decía a mi esposa, yo, Jefferson, me niego a creer que lo único que nos pueda caracterizar como pueblo de Israel sea guardar Shabbat y usar unos tzitzit. A mí eso no me cabe en la cabeza. Para mí sigue haciendo falta algo, porque es que el Dios al que yo le sirvo, el que ordenó guardar Shabbat, no es un Dios cualquiera, es un Dios que creó el cielo y la tierra, es un Dios que fue capaz de acabar con todos los dioses que había en Egipto y nos lo demostró, y aún así guardar su pueblo para que no le pasara nada. Es un Dios tan grande que alguna vez escuchaba ese ejemplo y se lo daban a un niño, y el niño decía, papi, ¿quién es Dios? Y le decían, ¿tú ves el cielo? Y el niño decía, sí, y le decían, es más grande que el cielo. ¿Pero quién es Dios? ¿Tú has visto el mundo en lo literal? Sí, sí lo he visto. Es más grande que el mundo. Dios es tan grande que no podemos imaginarnos quién es, pero no lo hemos entendido. Porque si yo lo entiendo y si yo sé que yo le sirvo a Él, voy a ser otro David. Y eso va a ser evidente. Aunque un ejército esté mal, aunque un ejército se levante y diga, no lo vean. ¿Quién es usted? Y lo ministraban hoy. ¿Por qué vamos a tener miedo de hablar de la palabra de Dios? ¿Por qué existe ese miedo en nosotros? ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos esas cosas. Porque fue lo que el Eterno nos mandó a hacer. Shavuot, 50 días, letra Nun. Puntos a resaltar. Fidelidad del alma, surgimiento espiritual. Representa lo que les decía, el Ner Vela, la luz celestial en el alma del hombre. Perpetuación, rejuvenecimiento, fidelidad eterna. Acuérdense que para poder ser fieles tenemos que conocerlo, no podemos serle fiel a alguien que no conocemos. También denota productividad, multiplicidad, interpreta, lleva en sí misma la esperanza o implica esperanza. También nos habla de redención, de resurrección, nos habla de ser luz en la oscuridad, de ser espíritu en el cuerpo, nos habla de propagación y de descendencia. Ya es tiempo de entender esa frase que a veces suena o que sonó bonita, para mí sonó muy bonita. La Torá se vuelve legalismo sin el espíritu y el espíritu conduce a emocionalismo sin la Torá. Es tiempo de entender y comprender y de encontrar el equilibrio que Yahweh tiene o quiere para su pueblo. Es tiempo de que por lo menos empecemos a meditar en ciertas cosas de la Escritura, para tratar de cambiar. Cuando a mí algo me interesa, pienso, ¿cómo corrijo? ¿Cómo cambio? ¿Qué me dice la Escritura? Shavuot es un nuevo llamado, es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad para cumplir el propósito que Yahweh tiene con cada una de nuestras vidas. Pero ojo, y con esto termino, los hijos de Aarón también fueron designados para ser sacerdotes. ¿Y qué les pasó?
nunca lo entendieron. Así es que esto no es emoción. Esto no es emoción. Shavuot no es emoción. Y estamos en preparación. Y es lo que Yahweh ha ministrado para esta fiesta. ¿Que se ha hablado tal vez antes muchas veces? Sí. De usted depende que esta sea diferente. De usted depende que esta de verdad pase lo que pasó con los talmidín. Y que usted salga lleno de la unción del Eterno, con el respaldo de Él, con el poder del Ruach, el poder de Yahweh, y vaya a hacer muchas cosas, donde quiera que lo mande el Eterno. Se tendrán que tomar decisiones, también lo hablaron hoy antes de estar aquí. Eso es Shavuot. Nos apartamos un poquito de lo mismo de siempre, pero era lo que el Eterno quería hablar, y es la tarea de nosotros, ¿no? Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Eterno. Yo le voy a proponer que si usted de verdad lo desea, de todo su corazón, se ponga sobre sus pies y con sus mismas palabras se lo clame a Él. Y le diga hoy todo lo que usted siente en su corazón, con la firme intención de obedecerle, para que empecemos a partir de ahora a ver cambios, porque no podemos volver a esperar otro Shavuot para ser llenos del Ruach. Eso no puede volver a pasar. Bendito Abacadosh, papá, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Padre. Gracias, papá, porque no tenemos cómo pagarte, no tenemos palabras suficientes, Padre, para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, papá. Gracias por habernos escogido. Gracias, Señor, por no habernos desechado. Gracias por haber hecho hasta lo imposible, aún entregar tu único Hijo, entregarte a ti mismo para que tuviéramos esa oportunidad de estar hoy aquí, mi Rey. Yo quiero clamarte, Señor, en esta mañana, papá, que por favor seas tú quitando el velo, Señor, que quizá todavía hay en nuestras mentes, Padre. Que seas tú quitando todo entenebrecimiento, papá, que seas tú trayendo libertad, mi Rey. Necesitamos, Señor, lograr comprender en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, papá, qué es ser tu hijo, qué es ser parte de tu pueblo, Señor. Necesitamos comprender qué es ser tu siervo, papá. Necesitamos entenderlo para poder corresponderte a ti, que es lo que más anhelamos, Señor. Yo pongo, Señor, tu pueblo en tus manos, pongo mi vida en tus manos, Señor. Pongo el pueblo, Señor, de Fontibón, pongo el pueblo que ha de llegar a esta casa, papá. Pongo a todas esas ovejas perdidas que han de llegar. Y te pido, papá, que nos permitas entender tu propósito, Señor. Te pido que nos permitas entender la magnitud de lo que tú quieres hacer con nosotros, papá, para poder ser útiles en tus manos, mi Rey. Si tú estás ahí y estás convencido, dile una vez más, Señor, hoy rindo mi vida a ti, papá. No entiendo, si no entiendes, díselo, no entiendo, tal vez soy torpe. Dile con tus palabras todo lo que sientas, estás en la presencia de Dios, Él está escuchando tus palabras, Él está atento a escuchar lo que tú tienes para decirle. Exprésaselo hoy, dile, Padre, cámbiame, ayúdame, porque quiero hacer parte de ti, porque tal vez quiero tener eso que tuvo David en su momento, papá, porque quiero entender, Señor, tus planes y cumplirlos, porque ya no quiero vivir de humanidad, de emociones, ya no quiero alegrarme solo porque un demonio se sujeta en tu nombre, sino quiero entender el precio y el valor que es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Padre, yo te lo pido en esta mañana, Señor. Obra en cada uno de nosotros, mi Rey. Papá, yo entrego este tiempo en tus manos, Señor, creyendo que eres tú quien completa la obra, papá. Yo entrego este tiempo en tus manos, Señor, creyendo que algo tú quieres con tu pueblo, Padre, y que lo vamos a ver, Señor. Yo lo creo, papá, porque tú nunca hablas por hablar, Señor. Padre, yo entrego este día y este tiempo en tus manos agradeciéndote, mi Rey, porque nos has dado alimento, Señor, alimento al alma, papá. Porque nos has dado instrucción y porque nos has dado pautas para seguir adelante, mejorando cada vez, mi Rey. Yo te bendigo, Padre, y te doy gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.
Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.